¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? Esta pregunta pudiera parecer inoportuna en un conversatorio sobre la tecnología del aprendizaje. Sin embargo, es vital. Nuestra respuesta como sociedad o individuo a esta pregunta va a afectar finalmente nuestra filosofía de la tecnología, del aprendizaje, porque nos ayuda a contestar: ¿tecnología para qué? La respuesta a la primera pregunta nos corresponde a todos como sociedad organizada, pero es requerida en el contexto educativo, al filósofo de la educación y al experto en currículum. La pregunta consecuente, tecnología del aprendizaje, ¿cómo?, nos corresponde a todos los educadores, pero es requerida al experto en tecnología del aprendizaje. De ahí la importancia de nuestro programa graduado en esa área de especialidad. Esta pregunta se ha abordado históricamente en el campo profesional, que comprende la tecnología del aprendizaje de manera muy responsable y satisfactoria. Como veremos más adelante, el problema central para una mayor eficiencia no es el diseño del sistema, son algunos de los agentes que intervienen en el sistema. En esta breve ponencia estaremos abordando, sin embargo, únicamente la pregunta tecnología del aprendizaje, ¿para qué? ¿Por qué es importante autoimponernos la tarea de pensar sobre una filosofía de la tecnología del aprendizaje? Porque el pensamiento organiza, dirige y orienta toda acción humana. Veamos ahora algunos conceptos medulares con relación a la tecnología en general. La tecnología y la técnica son dos conceptos relacionados, pero totalmente diferentes. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico u otro conocimiento organizado a una tarea práctica, resultando en una nueva técnica. También se puede entender como el estudio de la técnica o la teoría de la técnica. En este preciso momento nos encontramos en el ámbito de la tecnología, en la medida en que estamos justamente reflexionando sobre el valor de la técnica. Por otro lado, la técnica se puede definir como una habilidad o un instrumento que facilita la tarea a la cual se aplica. El instrumento puede ser una máquina simple o compleja. Por otro lado, los procesos y las habilidades incluyen el lenguaje como invención del ser humano para comunicarse, las matemáticas como invención del ser humano para cuantificar, e incluso las artes como un medio de compartir las experiencias culturales, solo para proveer algunos ejemplos. El asunto es que toda actividad humana no puede darse ausente de técnicas. A fin de cuentas, las personas creamos una segunda naturaleza, combinando diversas técnicas, en la cual finalmente vivimos. Pasamos más tiempo en la segunda naturaleza creada por el hombre, como la vivienda, la transportación, el entretenimiento y la escuela, que en la naturaleza propiamente natural. La técnica y la tecnología, como podemos ver, son esenciales para la vida. Veamos entonces dos ideologías de la tecnología en general, pero que afectan nuestra actitud y nuestra percepción sobre la tecnología en la educación. Tecno-optimismo versus tecno-pesimismo. Estaba en otra. Sí, no voy a indicarme, así lo iniciamos también. Aquí vale. Como prefieran. Estas son dos posturas ideológicas extremas con relación al valor de la tecnología para el individuo y la sociedad. El tecnófilo diría: el futuro será mejor
gracias a las aportaciones que hará la tecnología para el beneficio de la sociedad. Por otro lado, el tecnofóbico diría: el pasado fue mejor porque la tecnología no lo había afectado tanto. En la primera postura vemos todos los desarrollos tecnológicos como buenos. En la segunda postura, sin embargo, vemos todos los avances tecnológicos como malos. Quintanilla nos propone un análisis valorativo para ayudarnos en este asunto de la tecnología en el contexto social. Estos son los valores intrínsecos de la tecnología, como la eficiencia y la fiabilidad, y los valores extrínsecos que incluyen cuán idónea económicamente y moral es una tecnología para un grupo social, así como las consecuencias de su uso en el individuo y el medio ambiente. Veamos ahora el determinismo tecnológico versus determinismo social. Estamos en dos ideologías. Primero vimos tecnooptimismo versus tecnopesimismo. Ahora estaremos viendo bien brevemente determinismo tecnológico versus determinismo social. Como dijimos ya, esta ideología popular, por así decirlo, afecta nuestra percepción de la tecnología y la educación. Sin desearlo, transferimos esas experiencias o prejuicios populares a la experiencia que tenemos en la educación. El determinismo plantea que el desarrollo tecnológico dirige el cambio social irremediablemente. Algo así como la tecnología y consecuentemente el cambio social son imparables. Por otro lado, el determinismo social sostiene justamente lo contrario. El ser humano, la sociedad y las organizaciones sociales que la conforman dirigen el cambio en el cual la tecnología es sencillamente un elemento al servicio de sus metas. Algo así como el ser humano en su hacer social establece el cambio. Tanto el determinismo tecnológico como el determinismo social así como la tecnofobia y tecnofilia, son posturas reduccionistas e insuficientes para explicar la compleja relación entre tecnología, sociedad y educación. Corresponde entonces al Estado educar al ciudadano en una ideología tecnológica humanista crítica. Esto resultaría en un ciudadano crítico ante la tecnología más que un mero consumidor. Veamos ahora algunos conceptos medulares con relación a la tecnología, en este caso específicamente el aprendizaje. La tecnología educativa se define como el estudio y la práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el rendimiento, refiriéndose a dos escenarios distintos, mediante la creación, el uso y la gerencia de procesos y recursos tecnológicos apropiados. La tecnología del aprendizaje es un área de investigación rigurosa y de aplicación de marcos teóricos a una práctica profesional reflexiva y responsable. Esta se desarrolla en diversos escenarios: educativo, corporativo, industrial y militar, entre otros. La tecnología del aprendizaje incluye procesos como lo es el diseño instruccional, la estrategia de aprendizaje activo y la aplicación dinámica de los marcos teóricos. Incluye también el uso de herramientas como hardware y software. Las decisiones para la determinación de los procesos y recursos apropiados en la tecnología del aprendizaje están apoyados en los marcos teóricos, las investigaciones y la práctica reflexiva. La tecnología del aprendizaje, entonces, es un campo de investigación y práctica riguroso de probada efectividad. Esta plantea un enfoque de ingeniería de la tecnología del aprendizaje orientado a la eficiencia, la fiabilidad y cuán idóneo es en términos éticos. Pasemos entonces ahora a ver brevemente
la tecnología del aprendizaje y la responsabilidad social de todos los componentes del sistema. ¿Quién ha sido el mayor beneficiario de las inversiones multimillonarias en la integración de la tecnología en la educación en los pasados 45 años? ¿Quién será? Miles de estudiantes y maestros se han beneficiado definitivamente, pero tristemente de manera casi incidental. Los mayores beneficiarios de la inversión en tecnología en la educación han sido, tal vez, 2 o 3 compañías locales y 3 o 5 norteamericanas e internacionales. ¿Cuánto de cada dólar o local o federal destinado a mejorar la educación mediante la incorporación de la tecnología llega realmente al salón de clases de manera responsable? Muy poco. O pudiéramos decir que pudo haber sido más. ¿Quién audita de manera rigurosa y objetiva las inversiones y el uso responsable de la tecnología en la escuela? Para efectos prácticos, nadie. Excepto por evaluaciones externas que se le someten al mismo que contrata, que cumple solo dicho requisito federal. En nuestro modelo económico, la cabra vigila de la lechuga. El inversionismo político cancela el potencial de la tecnología en el aprendizaje. Hace 40 años la tecnología en la educación no era tan promisoria y los modelos de aprendizaje eran limitados. En este momento era difícil desarrollar sistemas tan eficientes como lo que la tecnología y los modelos de aprendizaje nos permiten desarrollar. En aquel momento podíamos pensar que los procesos y las herramientas limitaban la eficiencia del sistema. Hoy no es así. En los últimos 20 años, lo que ha limitado el impacto de la tecnología en la educación no tiene que ver con tecnología o con los maestros. Es el resultado de intereses económicos y políticos torcidos y una cultura popular poco valorativa de la educación. El factor interés económico. El factor interés económico y político ha impedido casi totalmente tomar decisiones apropiadas sobre proyectos de aprendizaje apoyados por la tecnología. O por lo menos lo ha hecho bastante difícil. De igual manera, el Estado ha faltado en orientar la opinión pública sobre el valor social de la educación como herramienta de contribución social, así como el costo económico enorme de la misma. Hace algún tiempo conocí a una maestra de español de la escuela intermedia. Esta maestra colaboraba con los proyectos Puerto Rico Statewide Systemic Initiative y con CENIC, proyectos rigurosos y únicos. La maestra era excepcional, muy dedicada, innovadora y amaba enseñar. De hecho, fue una de las primeras maestras en Puerto Rico en adoptar numerosas tecnologías en su salón de clase. Entre las tecnologías adoptadas incluía el uso magistral de la pizarra electrónica, que en aquel momento era una gran innovación. Pasó algún tiempo y cuando volvimos a encontrarnos, con gran entusiasmo, le pregunté cómo le había ido con las actividades sociales e interactivas de aprendizaje profundo generadas con la pizarra electrónica, en lo cual ella era extraordinaria. Muy frustrada me dijo: un gran número de mis estudiantes no les interesa aprender. Se ausentan con frecuencia, no hacen las tareas y en la clase se distraen con facilidad. Tengo un estudiante, por ejemplo, que se asoma a la puerta del salón, no entra, pero se queda en el pasillo todo el día. Después de tantos intentos atendiendo este asunto con la trabajadora social y la familia del estudiante, no hemos podido lograr nada. Por razones tal vez, y termino la cita de la maestra, por razones tal vez sociales o familiares, el estudiante no estaba dispuesto a aprender. Obviamente, hay un gran número de estudiantes que sí aprovechan la educación aportando a nuestro país y fuera de nuestro país, de los cuales tenemos aquí muchos ejemplos. En el caso mencionado, el problema de aprendizaje particular no era la tecnología, no eran las actividades,
no eran los materiales y menos aún la nuestra. Curiosamente, esas son las 4 razones más comunes que los políticos señalan para explicar los resultados pobres en la prueba de aprovechamiento que los medios luego repiten hasta el cansancio. Esta actitud ocurre con más frecuencia de la que pudiéramos admitir. La realidad es que todo sistema institucional requiere la responsabilidad social de todos los agentes que intervienen, incluyendo los estudiantes y cuando son mejores resultados. Entonces, el mayor desafío hoy no es formular una política, una filosofía de la tecnología del aprendizaje, porque en la práctica responsable del campo hemos aprendido el porqué y el cómo. El mayor desafío, entonces, es lograr que todos los sectores que intervienen en el sistema asuman la responsabilidad social que le corresponde, particularmente el inversionista o político y el componente estudiante-familia. Veamos ahora unos posibles cambios futuros en la práctica de la tecnología del aprendizaje. Nos encontramos muy probablemente en el umbral de una nueva sociedad y consecuente una nueva educación estimulada por los avances futuros en la bioingeniería, la inteligencia artificial y la genética, entre otras. Estos avances representan ventanas de oportunidad terapéutica incuestionables, pero no de igual manera otros posibles avances tecnológicos bajo el nombre conveniente de mejoras al ser humano. Hoy nos referimos a las tecnologías del aprendizaje, que son sistemas instruccionales eficientes, esencialmente están conformados por procesos y herramientas y agentes. Así que son procesos, herramientas y agentes. Todos los componentes, estos 3 mencionados, son ambientes externos al estudiante, no son invasivos, con lo cual el estudiante interactúa para propósitos de aprender. En el escenario futuro, sin embargo, las experiencias de aprendizaje pudieran requerir de componentes químicos o mecánicos instalados en el ser humano. Veamos la siguiente paradoja para pensar un poco sobre este asunto. Un barco sale del puerto. Durante el trayecto se reemplazan cada una de sus partes, una a una. A su regreso, estaríamos en presencia del mismo barco. Un barco sale del puerto. Durante el trayecto se reemplazan cada una de sus partes, una a una. A su regreso, estaríamos en presencia del mismo barco. Este planteamiento fue motivo de fuertes discusiones en el siglo I a.C., según se desprende de la paradoja de Teseo, leyenda griega recogida por Plutarco. En aquel entonces, o quizás mucho antes, así que esto es una discusión que ha acompañado al ser humano todo el tiempo, la preocupación era la definición y el carácter del objeto, o sea, si el objeto es el mismo. Hoy, a raíz del transhumanismo, la preocupación y la definición es el carácter del sujeto, la persona, el individuo. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué significa ser humano? ¿Un empaque alterable o algo muy especial en términos genéticos, antropológicos, culturales y espirituales que merece ser cuidado? ¿Quién establece los límites de orden? ¿Quién realmente se beneficia? El llamado no es al pesimismo, el llamado es a un optimismo, pero crítico, centrado en la dignidad inquebrantable del ser humano ante los nuevos avances. Concluyendo, podemos afirmar hoy que la tecnología organizada en sistemas eficientes puede contribuir significativamente a un aprendizaje profundo. Esa es una afirmación que podemos hacer con certeza.
Hay un campo de teoría, investigación y práctica relacionado que integra la tecnología en sistemas eficientes de aprendizaje. Este campo se conoce como tecnología del aprendizaje. De ahí reconocemos el campo. Una filosofía de la tecnología del aprendizaje nacional, porque de nada vale tenerla localmente, ¿verdad? En una facultad de valores, pero tiene que ser nacional. Debe expresarse y señalar responsabilidades a todos los agentes. Y ya vieron que el concepto agente implica muchas personas que intervienen en el sistema, incluyendo los inversionistas políticos, así como el estudiante y su familia. Finalmente, una filosofía de la tecnología del aprendizaje, particularmente en el futuro cercano, con los desarrollos mencionados, debe apoyarse en una concepción noble y generosa del ser humano, nunca opuesta a su dignidad. Para cerrar esta ponencia, propongo entonces un enfoque humanista crítico de la tecnología del aprendizaje. Buenas tardes y muchas gracias. Particularmente problematizando muchos de los conceptos que compartieron hace unos minutos sobre lo que es tecnología y particularmente lo que es la técnica o el técnico. Marcuse es importante contextualizarlo porque él es muy crítico de cómo, qué rol jugó la tecnología en la Alemania fascista y cómo precisamente fue a través de un régimen tecnocrático lo que permitió el exterminio con la ciencia y la filosofía y las matemáticas en su máxima expresión en términos de ejercicio de razón frío, puramente calculado. Y en ese sentido, trabaja la noción de tecnología no tanto como el instrumento de artefactos, sino como los medios de producción que organizan en la manera que las sociedades se organizan. Algo bastante abstracto lo tomamos como estas cuatro imágenes, ¿verdad? Lo que llaman las cuatro revoluciones, y particularmente los medios de producción siendo industrial, el más automatizado, la robótica, y ahora estamos ya en un tiempo de lo que es la automatización sincronizada o lo que es la inteligencia artificial. Y Marcuse es muy cauteloso, ¿verdad? De que plantea que tener mucho cuidado cómo es que se establecen estos medios de producción y sobre todo por la relación y el poder de organización social que tienen los medios de producción. Cómo nos relacionamos, cómo utilizamos estas tecnologías en función de ello. A mayor eficiencia, paradójicamente, la todo el mundo está más ajetreado, trabajando más y más. Cuando si analizamos de una perspectiva tecnológica, se supone que trabajemos mejor. Entonces esa lógica de los medios de producción es fundamental cuestionar. Por eso vamos a hacer un tecnología para qué. Ese es el tipo de pregunta de la cultura marcusiana, de lo que es la dialéctica de la tecnología. ¿Okay? Y aquí, si podemos reconocer eso, ¿verdad? Es un fanático de la ciencia ficción, que es el Black Panther, ¿verdad? Y entonces pues, nos vamos para la tecnología, ¿verdad? Y Marcuse, consciente, ¿verdad? A pesar de ser muy sombrío en su análisis, lo tenía muy claro, plantea que
a través de la técnica, encuentro una fisura, dice la técnica, que es la acumulación metodológica de los cuerpos de conocimientos asociados con la tecnología, cómo yo utilizo el artefacto, cuáles son las técnicas, las estrategias, cómo es que yo lo hago, el elemento de la intención y la utilidad de la tecnología. Y eso lo trabajan como techniques. Eso no es técnica, es técnica como lo digo. Y la técnica ahora de cómo hacerlo. Lo importante es en función de qué están estos cuerpos de conocimiento. Porque con lo que existe hoy por hoy, tenemos la tecnología para que aquí no haya hambre, para que no haya necesidad. Sin embargo, los cuerpos de conocimiento y las organizaciones en los medios de producción están articulados de manera tal que lo que hace es reproducir la desigualdad, inclusive aumentarla. Históricamente, a mayor eficiencia tecnológica, mayores condiciones de precariedad en términos laborales. Y las estadísticas, ¿verdad? En estos tiempos, donde la última estadística que salió, que es difícil de procesar, o sea que los cantonados básicos, llevo dando básicos 66 controlan el 50% de la riqueza. Después no, ahora son 60, para este mercado son 22. Y de eso es lo que estamos hablando, de cómo precisamente es a través de estos sistemas tecnológicos que están articulados, es lo que viabiliza y permite que esto ocurra. Y esa es la puerta de Marcus. Y a su vez, ¿verdad? No es todo categórico, plantea de que un cambio de lógica, un cambio de enfoque, un cambio de intencionalidad puede provocar que estas mismas tecnologías, que son la razón de nuestra explotación y de nuestra opresión, también puede ser ese campo de generación y de mejorar las condiciones de vida. Por eso es que puse para esto a Wakanda. Podemos vivir en Wakanda. Desde la lógica de Wakanda. Y un poco pues, problematizar unos detalles de. Me encanta esta cita de Huxley, a veces me da miedo utilizarla porque cualquier semana hace con la realidad, con la coincidencia, ¿no? Y este texto de Gran Mundo Feliz, donde plantea en una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos no amarán su servidumbre. Y eso no es de modo, eso es espinosa, ¿verdad? Y aquí ven la foto, ¿verdad? Es haciendo alusión al mito de la caverna, donde las sombras son Facebook, Twitter y demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras cavernas en este tiempo? ¿Cuáles son las ilusiones y cuán entretenidos realmente estamos, ¿no? Entonces, pues, hace falta teorizar y filosofar sobre lo tecnológico, porque si no estas preguntas las damos por sentadas y seguimos en automático. Por eso el enfoque filosófico de Marcus me resulta sumamente útil, necesario e importante. Para compartir con ustedes en términos de qué clase de campos de conocimiento se están generando, siendo crítico y cuestionando, pero les voy a compartir una serie de libros y unos documentales a su beneficio que son buenísimos. Particularmente son tres que quiero resaltar. Uno se llama Algoritmos de Opresión, y es un análisis buenísimo de cómo los motores de búsqueda como Google, pues hay un algoritmo dentro de esa búsqueda, y si tú haces algo bien básico como poner, bueno, no sé si abuela, pero por lo menos en inglés poner grandma, y las fotos de las abuelas que salen, pues quizás ninguna se parece a Abuelita. Son todas de una característica bien particular, y ese ejercicio no me tienen que creer, salgan de aquí, hagan la búsqueda, para que ustedes vean que hay un imaginario bien particular que sale a reducir en esas primeras búsquedas. Entonces, pues ese libro documenta cómo es que está todo son montado, la matemática, los algoritmos de esos motores de búsqueda que crean este fenómeno. El libro se llama Algoritmos de Opresión. El otro es de armas de destrucción matemática. Weapons of Mass Destruction, con inglés en español. ¿No? Y lo que plantea es cómo lo que es el Big Data, lo que está haciendo es aumentando la desigualdad y erosionando la democracia. Y el tercer libro es automatizando la desigualdad. Cómo las tecnologías, particularmente los algoritmos, pues están creando el efecto de lo que es el panóptico digital y las implicaciones que eso puede tener.
Como si eso fuera poco, a estos cuatro no hago responsable de lo que pasa cuando leen el libro y vean estos documentales. Pero, de todos modos, hay 4 documentales muy buenos. El primero es Terms and Conditions May Apply. El United States of Secrets, Citizen Four, de lo que hay en los nombres. Y de los 4, en lo personal, el más que asusta para mí es el Ghost Exchange. Y el Ghost Exchange particularmente documenta de cómo sobre entre 60 y 70% de todas las transacciones en las bolsas de valores no hay un elemento humano ahí. Eso lo hacen algoritmos de tal manera que en un minuto pueden haber más de 20.000 transacciones, de lo cual le toma lo que es el DTCC, que es una organización que es quien tiene un seguro para saber, le toma de 2 a 3 días determinar quién es el dueño de las acciones y los valores de la compañía, de 2 a 3 días. Por la transacción hiperacelerada, que es difícil mantenerlo. La economía, la bolsa de valores está poniendo algoritmos, matemáticos, programados. Esto no es ciencia ficción, esto no es teoría, esto es concreto, empírico, lo que se puede verificar, lo buscan y van a encontrar información que asusta más a lo que yo les estoy compartiendo ustedes. Que fue la razón porque en el 2010, no sé si tienen la memoria, pero la bolsa de valores cayó de una manera bien peligrosa. Y eso fue que el algoritmo no hizo una transacción, que los mismos algoritmos salvaron, transacción no confiable, todas las transacciones se paralizaron y la bolsa de valores cayó. Porque paralizaron, los algoritmos paralizaron las transacciones. Nadie lo pudo detener. No te ha hecho otra máquina para que dejara y mostrar este aspecto. Y si así se va a aplicar economía global, un glitch tecnológico. Y esto puede pasar otra vez en cualquier momento. El documental dice, bien estamos. ¿Está bien? Frente a este escenario, ¿verdad? Como estamos en un contexto de un proceso de educación y estamos filosofando, pues hay que, y esto es una propuesta que estoy compartiendo aquí con ustedes, organizando unas ideas, que dice, bueno, pues claro, ¿qué vamos a hacer frente a todo esto? Bueno, pues hace falta un ejército de intelectuales, estoy buscando voluntarias y voluntarios que quieran atreverse a teorizar y filosofar sobre lo que es la alfabetización digital y computacional. ¿Cómo sería ese puesto de conocimiento desde educación? ¿Cómo sería eso de una alfabetización digital? Y digital está cute, pero hace parte del elemento computacional. Y lo que comparto, ¿verdad?, que esa alfabetización digital y computacional debe tener elementos como lo que es el pensamiento computacional, entonces el PC, el DEA, ¿verdad? Data analytics, lo que es Big Data, Data Analytics, saber trabajar con ese campo de conocimiento. Todos son campos de conocimiento al cual hay que meter el diente en el mundo de la educación. Lo que es la inteligencia artificial, lo que es el Netflix, que aquí lo trabajamos con mucho orgullo en esta facultad, eso se lo trabajamos mucho en nuestro curso, lo que es la etiqueta, de las nociones de privacidad, el acto digital y de estos comportamientos. Destrezas informáticas que estamos adelante también, porque aquí tenemos un componente de ciencias de la información y esa es la bandera que es muy importante tener, ¿no? Saber en este mar de información, saber navegarlo y ver cuáles son los datos que realmente debemos prestar atención. Pero también no es que todo el mundo sea programación, pero hay que entender la lógica de programación, entender los algoritmos, entender cómo es que la cosa está montada. Esto es una invitación, porque no hay solución, tenemos contestación a todas las cosas. Y CIS, ¿verdad?, que es esa conexión entre computación y sociedad, cómo nos afecta y demás. Les voy a dar una pincelada de cómo esa alfabetización digital y computacional puede ser, y uno podría hacer, por ejemplo, trabajando la noción de lo que es el panóptico digital. Y cómo realmente generar una conciencia de que todo lo que hacemos es un rastro digital. Y nosotros estamos constantemente dejando de saber ese otro que estamos haciendo todo el tiempo, en la manera que utilizamos las redes sociales y todo lo demás. Todo el mundo la chaca lo que tú subes en Facebook, pero va mucho más allá de eso. Particularmente, esto es una infografía que dice qué es lo que yo comparto, cómo las máquinas y los algoritmos lo procesan y cómo a través de eso se generan unos perfiles
perfiles de los cuales piensan y tratan de predecir tus hábitos y tus comportamientos. Y en esto está montado la behavior económica, ¿verdad? Y así es que más montan los planes de mercadeo, que es lo que van a producir. Esto no es teórico, esto es matemático, matemáticamente verificado. Y tanto es así que estas son otras representaciones y esta gráfica bien complicada de muchas conexiones porque es cómo se generan los patrones de uso, generan perfiles de uso que sirven para aplicar ciertos conocimientos. Y quiero compartir particularmente la estrategia que utilizo tanto el Brexit como la campaña de Trump para salir de esto, o ser eficaz. Y lo que hicieron fue que aplicaron esta prueba psicométrica que se llama Ocean, que es un perfil psicológico sobre cuál es tu openness, tu nivel de conciencia, cuán extrovertido eres, amigable o neurótica es la persona. Y saben que los de ultraderecha tienen unos perfiles particulares. Y utilizaron estos perfiles y en base a esos perfiles saben cuáles son tus tendencias políticas y el poder predictivo que tuvo esto con Cambridge Analytica, por el escándalo que salió con Facebook. Y a lo que quiero compartir es muy importante que hace falta hablar de este tipo de cosas y el impacto que puede tener la alfabetización digital. Necesitamos las herramientas teóricas para empezar a desmenuzar y entender esto. ¿Verdad? Pero no todo es así autoparista, ¿verdad? También voy a compartir la chule de Pote, ¿verdad? Entonces la chule de Pote es este programa que se llama Ushahidi, y así como vamos a hacer cosas terribles, pues esta es una plataforma código abierto creado en África para documentar problemas de derechos civiles y humanos en África. Ha sido muy exitoso, ha generado más de 50 millones de informes sobre 160 países utilizados por más de 150.000 veces en menos de 10 años. 50 millones de informes de violaciones a derechos humanos y demás, y ambientales y de ese tipo de cosas. Es una manera de que tú veas algo que no te gusta, de tomar la foto, lo subes, está localizado, lo compartes con la comunidad de activistas y así se organizan las redes de eso. Que es muy poderoso. Otro detalle que quiero compartir es el impacto que tuvo Twitter, particularmente en lo que le llaman la Primavera Árabe, este libro muy bonito que se llama Luis Contagio, y una portada tecnológica que se llama sobre la desobediencia electrónica civil, que trae ideas que no son muy populares. Este texto salió en el 96, donde cuestiona a los medios de producción. Dice, si los medios de producción son digitales, pues las huelgas también tienen que ser digitales, y la parálisis de los medios de producción tienen que ser digitales. Acá, un ejemplo de eso, esto es en los 90, lo que es el Flotnet, el activismo zapatista identificó unos bancos y paralizaron los servidores de esos bancos en el 1996, cuando se activan sacos 5 millones de los bancos de México. Y derrumbaron los bancos en el 1996. Y es un poder real. Ahora en estos tiempos llaman Dynamic Denial of Service, que es tremendo dolor de cabeza, pero hay cosas por ahí y si esto es medio abstracto, eso es confirmación de que hay que meterle dientes y priorizar y entrar en estos campos de conocimiento e integrarlo a la educación. Y este detalle, con mucho orgullo, lo compartí del artista del profesor Manolo Álvarez y muchos estudiantes que estuvieron por en esto, es el trabajo que hemos hecho en términos de pensamiento computacional inclusive, donde aquí en las clases estamos creando productos, contenidos, portales educativos, donde estamos utilizando, ¿verdad?, el poder de la tecnología y la computación para resolver problemas del día a día cotidiano desde una perspectiva inclusiva. Aparentemente y alegadamente, según el World Economic Forum, ¿verdad?, en la cuarta revolución industrial, donde plantea el horizonte de la dirección que nos vamos. El consenso entre muchos teóricos en estos tiempos es que, al igual que la apuesta del sistema de educación pública de la alfabetización, leer y escribir eran destrezas fundamentales, ¿verdad?, para la educación. Hay un consenso bastante generalizado que lo que es la lógica computacional, la programación y saber programar y entender programar es igual de importante que saber leer y escribir. En la manera de que la computación media nuestras relaciones y demás. Así que ahora mismo hay como 10 personas ahora mismo en el teléfono. Y se trastocó la manera que nos relacionamos y cómo entendemos la realidad. Y lo que viene para
En definitiva, estamos mediados por todos estos sistemas de información, y estos sistemas de información generan un lucro, y es que hay que generar conciencia sobre eso, y de poder que nos da a nosotros como seres humanos, porque en estos tiempos yo sé que el Dios Marx diría de esto realmente puede representar los medios de producción de tus manos, y esto es sumamente poderoso entender que un dispositivo como un smartphone sea el medio de producción en estos tiempos de un potencial de cambio real. Y eso es un poco, ¿verdad?, lo que quería un poco compartir con ustedes, ¿verdad?, qué visión de futuro tenemos para la tecnología. Puede ser todas estas cosas que ya están haciendo, ¿verdad?, pero también puede ser muchas otras cosas más. Por lo menos lo que comparto es que el impacto inmediato que tiene proyectos como pensamiento computacional inclusivo deja huellas indiscutibles. Ya vamos por 3 a 4 proyectos, vamos a seguir trabajando en eso. Queremos traer y trabajar las nociones de inteligencia artificial aquí en esta facultad y crear unos espacios de creación y colaboración para que todo esto que estoy diciendo que es una invitación se vuelva una realidad real y concreta para todos los estudiantes que estén estudiando tecnología del aprendizaje, tengan su taller de creación y trabajar en lo que es el Internet de las cosas, inteligencia artificial y la tecnología en poder. Y hacerse los 2 años de grado, porque mi gran sueño es que a una generación de enseñar estas destrezas a los estudiantes que salga de Puerto Rico una computadora 100% biodegradable. ¿Y en ese sentido? Buenas tardes. Creo que la próxima vez me debe poner a mí primero, porque ustedes van a ver ahora los vamos a improvisar. Pero los profesores aquí, esto es lo más que yo puedo hacer. Ok, vamos entonces para. Aquí me propongo llevar a cabo 3 objetivos principales. Número 1, clarificar los términos filosofía de la tecnología y tecnología. No aspiro a definirlos, pues no será posible hallar una definición de tipo un cuadrado en una figura de 4 lados iguales. Pero sí intentaré contextualizar ambos términos, haciendo referencia a algunos de los factores históricos, accidentales, que influenciaron en cómo entendemos y cómo nos sentimos hacia la tecnología. En segundo lugar, examinaré la relación entre la axiología y la tecnología, o sea, el asunto de los valores. Sobre todo, el supuesto que la tecnología está libre de valores. Veremos que existe alguna veracidad en esta propuesta. Por tanto, el uso, la comprensión y el estudio de la técnica supone un trasfondo valorativo. Y por último, se examinará el tema de la tecnología a la luz de la crisis económica que actualmente confrontamos. Esta selección no es arbitraria. El problema más serio que confronta a la humanidad son los efectos que tendrá el calentamiento global sobre nuestra atmósfera en las próximas décadas. Ustedes saben que se estaba hablando del próximo siglo, no, pero si están viendo lo que está ocurriendo, estamos hablando de décadas. Esta crisis ambiental se debe al aumento escalonado en las emisiones de dióxido de carbono que hemos tirado a la atmósfera y que provienen del petróleo, el carbón y gases como el metano. Estos aumentos recientes de dióxido en la atmósfera se explican a base de las impresionantes avances tecnológicos en la producción de energía y en la transportación que hemos tenido en los pasados 50 años.
recuento del origen de la tecnología en la era clásica. El término griego physis era el término que usaba Aristóteles para referirse a la naturaleza, y tecne, como hemos mencionado, se refiere a la tecnología. Ambos estaban interrelacionados en sus orígenes. Para Aristóteles, la primera se dirige de manera espontánea, sin la intromisión del ser humano. Para Aristóteles, en cambio, para Aristóteles, la naturaleza tiene su manera espontánea, sin la intromisión del ser humano, de lograr lo que se llama su entelequia. Y la palabra entelequia es el diseño final para el cual está dirigido un organismo. Ustedes saben que obviamente una semilla de un mango nunca va a conseguir un árbol de quenepa, porque en el caso, claro, hoy en día se llamaría ADN, pero Aristóteles le llamaba la entelequia. En cambio, la tecne se refiere a la producción de objetos cuyo diseño o entelequia está formulado con el fin de satisfacer intereses humanos. O sea que, a diferencia de la naturaleza, tiene su propia entelequia o su propia diseño de antemano. En el caso de la técnica, los seres humanos diseñamos y le otorgamos la entelequia o el diseño a la tecnología. Por ejemplo, se está experimentando con maquinarias y nuevas especies de plantas que pueden absorber el dióxido de carbono en la naturaleza. Se supone que la persona que investiga y crea la tecnología tiene de antemano un problema a resolver y las posibles hipótesis que habrá de resolver, sobre cómo resolverlo. La filosofía de la tecnología se interesa por la discusión de temas que trascienden los aspectos más técnicos y mecánicos. Por ejemplo, la reconstrucción de un alternador no se considera un problema de interés para la filosofía de la tecnología. En cambio, las siguientes interrogantes son típicas de la filosofía de la tecnología. Por ejemplo, deben existir unas reglas que delimiten el uso de la tecnología cuando repercute sobre seres humanos. ¿Qué significaría postular una sociedad que practica la justicia tecnológica? En términos axiológicos, ¿es la tecnología neutral? Si lo es, supone un trasfondo de valores, etc. Estas son algunas de las preguntas, ¿no?, que son típicas de la filosofía de la tecnología. Como les dije, son temas que trascienden la parte puramente mecánica. Pero contrario a los problemas técnicos que se resuelven, las dificultades de la filosofía de la tecnología no se resuelven, son perennes. Vamos a ver que al ser problemas políticos y problemas éticos, cada momento histórico los va a contestar y a examinar de manera distinta. Cuando entramos en asuntos de deberes, derechos, responsabilidad y moral asociado al uso de la tecnología, el panorama se vuelve complicado. Aquí hay bandos, los ecologistas versus los humanistas, los socialistas versus los capitalistas, los cristianos versus los ateos. Las soluciones que se ofrecen son temporeras e ideológicas. Esto justifica lo que ha llamado Richard Rorty la gran conversación. Los problemas filosóficos se interpretan dependiendo del contexto cultural histórico. Por tanto, debe mantenerse la discusión constante sobre estos temas. Según Rorty, no conversamos suponiendo, bajo la ilusión platónica, de que si continuamos indagando, algún día vamos a encontrar la verdad absoluta sobre la cual pueda descansar nuestra civilización. Por el contrario, seguimos conversando porque no hay nada mejor. Porque hemos aprendido después de miles de años que la mejor manera de resolver nuestros problemas y suavizar nuestras diferencias es hablando.
y no recurriendo a la fuerza. Por consiguiente, según Paul Rorty, conversamos porque sabemos que es mucho más confiable que las otras opiniones que han empleado, como por ejemplo leer hojas de té, hervida, recurrir al Antiguo Testamento, esa es otra opción que mucha gente utiliza, y la otra es consultar a los astros o pelear hasta la muerte, que es el clásico. Pasemos entonces a examinar qué es la tecnología. Vamos a hablar un poquito ahora de qué es la tecnología. Mario Bunge ha ofrecido una explicación que es la que yo voy a utilizar. Y digo que es la siguiente. Esa área de investigación y acción. Esto está bonito, pero no es la idea de Oh, ok. Un asunto tecnológico. Sí. Ok. Aquí está la definición de Mario Bunge. Es área de investigación y acción dirigida al control o a la transformación de la realidad natural y social. Fíjense que, en primer lugar, uno de los puntos importantes aquí es el tema de la transformación. Como veremos, la tecnología implica la transformación de los elementos naturales que impactan en lo social, moral y político. En cuanto no existe ese interés por transformar la naturaleza, por crear métodos y artefactos que cambien las cosas, no se darían las condiciones básicas para la técnica y su estudio, que es la tecnología. Imaginemos una sociedad atecnológica y en armonía con la naturaleza. Supongamos que en esa cultura todos sus habitantes fluyen con las cosas como son, en el sentido que se adaptan lo más posible al ecosistema. Para estos, el ideal humano al cual todos debemos aspirar es convertirnos en sabios estoicos. Estas personas son aquellas que han logrado entender a través de su vida el principio que la perfección moral conlleva la menor resistencia al orden natural o al Tao. Estos sabios afirman que en el momento que nos dislocamos del Tao, del flujo natural de las cosas, nos individualizamos en ellos. De aquí emerge la infelicidad humana. El ego funciona como un depredador interno que se autogenera e inclusive puede terminar en el estado más bajo en el que puede desempeñar un ser humano. Y es ser un shopper. O sea, dentro de esa cultura que yo estoy imaginando, una cultura tecnológica, lo más bajo que podría llegar una persona a ser sería un consumidor. Porque sería una persona que utilizaría los recursos, la tecnología, etc. Y no estaría obviamente en armonía con la naturaleza. Ahora, me inclino a pensar que esta sociedad idílica no es posible. Pues ignora la existencia de factores biológicos de especies que determinan muchos aspectos del comportamiento y los objetivos del ser humano. Basado en lo que sabemos sobre la evolución de la especie, incluyéndonos a nosotros, la vida naturalmente ha sido y es una lucha por sobrevivir, tanto a nivel individual como de especie. Esta es una lucha que a largo plazo la gran mayoría de las especies habrán de perder. Se calcula que más del 90% de todas las especies naturales que han existido
están extinguidas. Esto indica que la posibilidad de sobrevivir está fuertemente inclinado hacia la extinción de la especie. Bajo este panorama de lucha por la sobrevivencia, es de esperar que nuestro ADN nos dirija más a ser villanos ecológicos que a ser sabios ecológicos. Solo se llega al clima del control sobre las otras especies a través de la lucha por la sobrevivencia. Por lo tanto, desde la perspectiva evolutiva biológica, la sobrevivencia es un objetivo natural inherente a todos los organismos. Esto no se alcanza adaptándonos pasivamente a cómo son las cosas, como pretendía esa sociedad idílica, sino usando nuestra inteligencia para resolver problemas. La tecnología es la clave de este propósito. Es posible que este principio de sobrevivencia domine más en los seres humanos, en las otras especies que en el ser humano. No nos imaginamos una hormiga que ante el peligro eminente que confronte el hormiguero busque su salvación individual. Peor aún, que se involucre en conducta que es perjudicial al colectivo. En cambio, los seres humanos tendemos a adquirir una identidad individual, sobre todo dentro de la sociedad capitalista y consumerista que nos desubica del resto del ecosistema. En gran medida, la plaga del individualismo de nuestra sociedad actual ha causado es responsable por la catástrofe ecológica que tenemos en la actualidad. Sabemos desde finales del siglo XIX que estamos perjudicando seriamente el ecosistema, primordialmente por el uso de los derivados del petróleo para generar energía. Con los conocimientos que tenemos ahora, si hubiésemos funcionado con esa solidaridad y empatía de especie que exhiben las hormigas, ya habríamos salido del uso del petróleo. Ustedes saben que en Europa se ha formado un movimiento que se llama Stop Extinction. Es un movimiento de estudiantes que surgió de una estudiante de Dinamarca, Greta algo se llama. Y básicamente lo que están planteando estos estudiantes de escuela secundaria es: no nos están diciendo la verdad sobre lo que está pasando con el ecosistema, vamos vía a se ha llamado una apocalipsis ecológica, pero problemas serios de sequía, problemas serios de hambre causados porque las plantas no van a poder crecer, etcétera, etcétera. Y dentro de ese movimiento, una de las cosas que ellos están planteando es sobre la falta de honestidad por parte de los adultos, que les decimos: no, todo va a estar bien, y les presentamos un panorama como que ellos se van a casar, van a tener nietos, y no es lo que está diciendo todo el consenso ecológico sobre lo que va a pasar. A veces, fíjate, he evitado en estos últimos años estos últimos meses que me he enterado del problema ecológico, y hablarle a la gente, porque es un tema tan agresivo. Aparte que es un tema que mucha gente no quiere escuchar. Entonces, cuando yo me he sentido como si yo le fuera a decir: ¿sabes que Jesús te ama? O sea, que cuando le voy a hablar del ambiente es algo así que con la gente no va a salir de acá para adelante. Así que lo hago menos cada vez. El individuo normal en nuestra sociedad se identifica con su propio bienestar personal. No quiere hacer sacrificios en estilos de vida. Por ejemplo, el 80% del petróleo está bajo la tierra. El 80% del petróleo que ha existido todavía está bajo la tierra. Si nosotros usáramos todo ese petróleo, estaríamos subiendo de 7 a 8 grados centígrados. Pero es una situación sumamente frustrante porque hay muchos países cuya economía precisamente se fundamenta sobre el petróleo. Y tener que decirle a la gente: mira, esos pozos vamos a todos a sellarlos, eso no va a pasar.
La sociobiología ha elegido como un intento de explicar el comportamiento humano a base de factores biológicos. Estoy hablando principalmente de Edward Wilson. Esta área de la sociobiología es muy interesante porque lo que sostiene es que mucho del comportamiento social que nosotros exhibimos está determinado por factores biológicos. A nosotros no nos gusta hablar de eso aquí en educación, porque parecería que le da más razón al área de biología, o sea que hay mucho más de lo genético en términos del comportamiento humano de lo que quisiéramos aceptar. Esto explica por qué, según la biología, la sociobiología, siempre los conflictos emergen con la autoridad del poder. Nuestros antepasados primates se agredían físicamente, se tiraban piedras. En cambio, nosotros hemos hecho una sofisticación del proceso. Nosotros nos hemos inventado una mejor forma de atacarlos y se llama el lenguaje. Pero fíjense que las mismas luchas de poder que uno ve entre los primates se ven aquí en la Facultad de Educación. Y se ven entre la Facultad de Educación. O sea, quién va a estar gobernando. Y eso es, o sea, según Wilson, eso no es culpa nuestra. Es que nosotros estamos automáticamente programados, algunos sobre todo, para tratar de ser alfa. Y obviamente esto ocurre hasta dentro de los partidos comunistas y entre los mismos camaradas del Partido Comunista que hablan de solidaridad. Inconscientemente este asunto del poder siempre se va a mezclar y a colar. Ok, vamos a hablar un poquito ahora sobre el humanismo secular. Piensa que dentro de nuestro sistema ecológico humanista, nosotros hay una regla importante que rige nuestra moral y legal, que es el asunto de respetar al ser humano, ¿no? Eso es lo que se ha llamado tradicionalmente el principio de la dignidad humana. Y eso viene desde Kant. Y es el principio de que el ser humano obviamente el ser humano es sagrado. Parte de lo que apunta Wilson es que eso que nosotros llamamos dignidad humana realmente es un tipo de chauvinismo de especie, o el término que se está usando ahora que se llama especiecismo. Unos especistas, así como hay sexismo, racismo, pues hay uno nuevo ahora que se llama especiecismo. Cuando tú muestras poca sensibilidad hacia otras formas de vida, tú eres especicista. Porque tú estás partiendo de la premisa que el ser humano tiene un derecho especial sobre el resto de la naturaleza. Esto uno lo ve desde la Biblia, que lo he notado. O sea, desde la Biblia, indirectamente uno lee el Génesis y la idea es esa directa. Dios nos da la tierra para nuestras necesidades y para nosotros. Es nuestro taller de oficio. Y esa visión pues ha continuado hasta la época moderna, cuando surge el humanismo. Y el humanismo va a surgir sobre todo en el siglo XVIII, cuando se empieza a plantear. Recuerden que en la época anterior, en la época medieval, todo giraba en torno a Dios. Y lo interesante es que encontré que Tomás de Aquino, un gran filósofo de la época medieval, dividía todo en naturaleza. La naturaleza estaba unida con los seres humanos, bajo la clasificación de lo creado. Una cosa es Dios y otra cosa es lo creado. Y de esta forma, pues, nosotros estábamos integrados en la naturaleza. Claro, bajo un trasfondo religioso,
bajo la categoría de que éramos lo creado. Al comienzo de la era moderna se seculariza el pensamiento y, por ejemplo, vemos el caso de Bacon, que tengo aquí una cita de que en el caso de Bacon, Francis Bacon, pues él plantea eso, esa visión antropocéntrica que hemos tenido hasta ahora, donde el ser humano tiene que utilizar la naturaleza y donde la tecnología es el medio para lograrlo. ¿Por qué nosotros ahora estamos teniendo este coloquio aquí de filosofía de la tecnología? Fíjense, la tecnología es vieja y por lo menos desde la época moderna la tecnología ha sido parte de nuestra vida. Lo que pasa es que ahora nos estamos dando cuenta por primera vez de los problemas. En la época de la Ilustración se asumía que la naturaleza, que la técnica era un medio neutral para realizar nuestros objetivos. ¿Cuáles eran esos objetivos? La libertad, la educación, la igualdad de los seres humanos. Y bajo eso, y uno mira en esa época, la actitud que se tenía de la tecnología era casi ingenua. La tecnología siempre nos va a servir, pero en los últimos años es que hemos tenido un problema. Voy a parar ahora porque me están haciendo así hace rato. Entiendo que eso significa que ya no pasé de Carmen Pacheco. Así que si ustedes quieren ahora pasamos al momento de que ustedes hagan preguntas para cualquiera de nosotros.
ciencia y dice que lo es. Pero no me encontramos con esto, yo no lo hago. Pero eso es interesante, ¿verdad? Seguimos pensando. ¿Quiere decir? ¿Cómo es? Y veo el trasfondo de que cómo se dirige la conferencia y cómo se ve la historia de la posición antropocéntrica a la ecocéntrica. Esa transformación están viendo el efecto que hace la tecnología en nosotros hoy. ¿Cómo eso se está desarrollando? Bueno, Pedro, lo que yo escuché es cómo ha evolucionado la tecnología dentro de la realidad antropocéntrica. No, ¿cómo nosotros estamos transformando, vamos a decir el departamento, cómo nosotros como educadores nos estamos transformando para hacer el cambio de antropocéntrico a ecocéntrico, a estar viendo la transformación que hizo la tecnología, estar haciéndole mal al ambiente, para hacer la transformación a la tecnología para entonces convivir con el ambiente. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo estamos haciendo eso? Yo entiendo que si se está haciendo algo muy poco. Una de las cosas que yo estoy sosteniendo en el ensayo, que es más largo, es la necesidad de empezar a hablar del tema ecológico, pero a través de todo el currículo, como una vez se hizo con el pensamiento crítico, como se ha tratado de hacer con la escritura, que tenemos que empezar a hablar sobre lo que está ocurriendo en términos ecológicos y cómo en los próximos 20 años, o sea, 20, 30 años, no estamos hablando de siglos, estamos hablando de décadas, por las cosas que estamos haciendo. Y la idea sería que eventualmente, una vez que tengamos una población educada, podamos tener algún tipo de resistencia o de política o de presionar a nuestros políticos, porque la realidad es que la gente, como decía alguien el otro día, si yo soy el presidente, y yo te tengo a ti que tú eres el ministro ambiental, y por otra parte yo tengo al lado el ministro de Economía, y el ministro de Economía me dice, no toques esos pozos de petróleo, que el desempleo está en 4 y va a subir a 15, y tú me empiezas a hablar sobre el cambio climatológico y no me voy con el economista, porque a corto plazo los políticos salen elegidos a base del desempleo y de indicadores. Vamos a tener que esperar, yo he pensado que vamos a tener que esperar un par de décadas, 20 años, a que las cosas se pongan tan y tan mal en el mundo. O sea, sequía, calor, falta de peces en el mar, para que entonces despertemos. Porque parece que no, o sea, la mayoría de la gente es que hay mucho que cambiar. O sea, nuestra cultura está basada en el petróleo, todo. Si tú compras un automóvil eléctrico, ese carro fue hecho con petróleo, mucho con petróleo. O sea, que es cierto, una vez que tú corres el carro eléctrico no estás tirando dióxido de carbón, pero eso se hizo en unos hornos industriales hechos, la goma, todo lo demás. O sea, todo tiene ahora mismo lo que llaman un carbon footprint. Yo lo he traducido como una huella de carbono. ¿Y cómo eso lo podemos sacar de nuestra civilización? Hay personas que dicen que no, que por eso mismo vamos a un colapso de la civilización, porque por más que tratemos con el sol, etcétera, el sol es como 1% mínimo, y las otras maneras de producir electricidad, aparte que, o sea, ¿cómo tú vas a correr un avión eléctrico? Tendrá que tener baterías. O sea, para tú ir de Nueva York hasta Londres con baterías, yo no me imagino. Pero que si la electricidad tiene estaciones,
ha existido desde el principio del ser humano, desde que el ser humano pues, pega dos piedras y comienza el fuego, que la tecnología siempre ha dependido del pensamiento, a dónde el pensamiento humano está dirigido. Entonces, yo entiendo que para llevar una propuesta ecológica dentro de la tecnología y la educación, pues se debe empezar con las nuevas generaciones, porque ya hay una generación hecha, ya con la generación que bregamos ahora mismo, pues ya tiene una visión política que se podría cambiar, no es difícil, pero sí entiendo que el enfoque debe ser el enfoque ecológico y con la tecnología y todo lo demás debe estar en las generaciones nuevas, porque ahí es donde está el futuro. Usted dice que el cambio va dentro de 20 años, pues se debe plantear desde ahora, desde un nivel elemental, donde se normalice lo que es la ecología. Como diría mi abuela, yo te escucho. Pero Marisol. eso que plantea la colega, vamos a esperar tanto tiempo para ver algún cambio. Y el doctor Carol decía que no tenía una respuesta para cómo lidiar con la gráfica, con todas las disciplinas, ¿verdad? Que se deben estar trabajando para poder mejorar nuestro pensamiento hacia ciertos modos de vernos nosotros mismos. Y tal vez de manera muy atrevida me atrevo a decir que lo que necesitamos es lo que ella ha mencionado, un cambio que tiene que salir de los currículos. Y uno de los cambios, y entonces no me voy a dirigir a pensar en el currículo de la escuela, sino en el currículo de la universidad, el currículo de la formación de maestros, para que entonces en menos de 10 años, no en 20, podamos llevar entonces a la escuela otro pensamiento en términos de cómo vamos a sobrevivir con esto. Porque ese pensamiento egoísta, pues como yo voy a durar más que 100 años, pues no me importa lo que le pasa a los que vienen detrás de mí, que van a estar más, ¿verdad? Lo tenemos que compartir desde un currículo, pero tiene que ser desde la universidad. Y a veces ese currículo universitario solamente se transforma para abonar al problema que es atender una necesidad laboral del país muy inmediato. No pensamos en un currículo que dentro de sí mismo tenga un futuro. Sí. Fundamentalmente, entonces yo me simpatizo con el enfoque de vincular. Para que una sociedad democrática surja, se nutre del individualismo. Es a partir del individualismo. Entonces, cuando él plantea que la técnica, los cuerpos de conocimiento asociados a cómo se utiliza la tecnología, es que teorizar y problematizar porque lo que estamos hablando es un cambio de enfoque. Y lo que y un análisis estructural, cuando se dice que no me va la contestación es que el problema es tan grande y la profundidad estructural es tan seria que lo que la única manera que cobra vida es que se vuelva una conciencia colectiva de que todo lo que se hace es en función del colectivo y del bien común. Hasta que no se dé ese vínculo de relación entre nosotros como seres humanos, o sea, individual, no vamos para ningún lado. Colectivo, ¿verdad? Pero vamos a adelantar mucho más rápido, ¿verdad? Porque tampoco uso la metáfora de la máquina, pero teniendo la conciencia de cómo es que ocurren los cambios sociales, los movimientos sociales en la historia de la humanidad, esas son cosas que toman tiempo y casi siempre toman a una generación. La clave es tener un proceso de pensamiento complejo, que todas las decisiones que se tomen en el día de hoy, por lo menos tengamos la rigurosidad de tener una conciencia de que cómo estamos impactando las próximas 7 generaciones. Empezamos a tomar decisiones desde ese enfoque, pensando en el bien común. Entonces, en ese contexto, es que es posible generar las transformaciones sociales que hace falta
mantenerse esa labor. Si no, nosotros miramos cuánto tiempo, batallando las mismas cuestiones de nuestra tecnología, sea la técnica. Sí, felicito a los compañeros por el panel. Creo que este tema de entender mejor, ¿sabes?, qué es la tecnología, cómo debemos pensar sobre la tecnología, cómo es que debemos teorizar un poco sobre la tecnología, es bien importante. Uno ve de que hay gente que cree que el ser humano está por un lado de la tecnología, por otro, como si la tecnología no fuese parte de nuestro ser. Y nosotros muchas veces no nos definimos como seres tecnológicos en los múltiples aspectos de nuestra vida. Así que este tema, yo lamento que no se toca más a menudo, sinceramente. Y yo creo que amerita de que de alguna forma le podamos dar seguimiento a este panel de futuro. Sí, me parece que también nos invitamos a un conversatorio que va a seguir ahora, con terminar concurrente una vez